Cuentos y más cuentos. Así se llama esta serie que estoy compartiendo con ustedes. Cada día que pongo el título del devocional, tú sabes, llevamos ahora mismo de esta serie 21 devocionales de la historia o de esta narrativa extraordinaria que hizo Juan Bunyan, este gran bautista que murió muy apasionado por su fe en Jesús, en fin. Eh, pero llevamos ya 21 capítulos, nos quedan unos poquitos, la verdad. Y entonces, cada día mientras le pongo el título, después viene una pregunta ahí en el formato y dice nombre de la serie y le pongo así, cuentos. Porque si tú recuerdas, empecé con una serie de cuentos o de narraciones hace más de un mes. Y entonces me gustó mucho el comentario de una persona que dijo, oye, ¿por qué si tú estudiaste teología y das clases y no sé qué tanto hagas, ¿por qué no nos das algo así de teología profunda, de cosas muy, muy serias, y nos hablas de cuentos, ¿no? Bueno, la verdad es que me llamó la atención su comentario y te estoy compartiendo esto porque la verdad es que creo que muchos de nosotros se nos queda más fijado en la mente un cuento, una narración, una anécdota, que a veces los argumentos filosóficos, o no digo que sean malos, al contrario, creo que hay que estudiarlos, hay que investigar, hay que leer, hay que debatir seriamente los temas importantes y conocerlos. Sin embargo, regresando mi vista al Nuevo Testamento, o nuestra vista al Nuevo Testamento, encontramos a Jesús. Jesús por eso es el maestro de maestros, ¿no? El que transformó la historia, el que cambia la historia. Más decía Oscar Cullmann, el que le da sentido a toda la historia. Desde la perspectiva cullmaniana o de Oscar Cullmann, no es que hay un antes y después de Cristo, solo hay un después de Cristo. Porque según el Nuevo Testamento, Jesús es la imagen del Dios invisible, pero luego dice que el primogénito de la creación, y que en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, las visibles y las invisibles. Entonces, ¿quién es el que le da el sentido a toda la historia y a todo lo que existe? Juan en el capítulo 1 dice, en el principio era el Logos, y el Logos era con Dios, y el Logos era Dios. Entonces es Jesús el que le da el sentido a toda la historia. Entonces, recurriendo a su biografía teológica que está allá en los evangelios, encontramos que de repente le hacían unas cuantas preguntas a nuestro Señor y el Señor contestaba con un cuento o con una narración. Y algunos se han ofendido porque digo cuentos, pero técnicamente se llaman parábolas, eso lo sabemos, pero realmente eran unas historias, ¿no? Historias que llegaban al corazón y a la mente de quienes lo escuchaban, porque nuestro Señor, pues siendo un maestro, el maestro de maestros, sabía cómo conectar y cómo comunicar de una forma poderosa su mensaje a las personas que le rodeaban. Así es que perdónenme que regrese con mis cuentos, o que regrese a los cuentos, porque sé que esos cuentos difícilmente se te van a olvidar. Es posible que vas a olvidar este argumento, estos pequeños argumentos que te acabo de mostrar sobre Jesús como el fundamento de toda la historia, así como lo presenta Oscar Cullmann en su libro Cristo y el tiempo, pero no vas a olvidar las enseñanzas sencillas y tremendamente profundas que nuestro Señor Jesús relató
y que sus discípulos escribieron después de él. Así que un día, por ejemplo, le hicieron a Jesús una pregunta: oye, Señor, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y entonces Jesús le contó una historia a esa persona. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y fue atacado por unos ladrones. Y entonces pasó un sacerdote y viendo al herido lo ignoró. Y luego pasó un levita y viéndolo lo ignoró. Pero luego vino uno que era considerado su enemigo, un samaritano. Y el que era su enemigo lo ayudó, le curó las heridas, lo llevó a una pensión y lo atendió y pagó por sus curaciones y su alimentación. Y luego Jesús hace la pregunta: ¿tú quién crees que fue el prójimo de ese hombre golpeado y asaltado en el camino? ¿Te das cuenta? Poderosa su respuesta, ¿no? No dijo: el prójimo es el que tienes a tu lado, porque bla, 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 y dio unos argumentos. No, sino que Jesús narra con unas pinceladas magistrales esa historia y entonces concluye con una exhortación profunda para decirle a ese hombre: ve y haz tú lo mismo. Sé tú el prójimo de quien lo necesita. Y otro día dice la Biblia que otra persona vino y le dijo: Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que tú vayas. Y Jesús le contesta con pinceladas también del campo y le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar su cabeza. O sea, como que le estaba diciendo: tienes que pensar seriamente si quieres seguirme. ¿Por qué? Porque seguirme implica entregar tu vida, entregarlo todo. Entonces, Jesús era un maestro de las historias. Nos narró su historia más increíble para hablarnos del amor de Dios. Nos narró la parábola del hijo pródigo. Nos platicó que había un padre que estaba desesperado porque había perdido a su hijo y deseaba con todo su corazón encontrarlo. Ese Dios es el Dios de Jesús, es el Dios de sus historias, el Dios que te está buscando todos los días y que quiere correr a abrazarte y darte un beso y amarte. Así es que, perdóname si te platico unos cuentos o unas historias, pero es con la idea de que tú te puedas quedar con algunas de estas y que te acompañen, como en lo personal me ha acompañado la historia del peregrino ya por más de 50 años de mi vida, que me ha acompañado y no puedo dejar de relacionar sus enseñanzas con la Biblia y cómo de repente olvido ciertas cosas y tengo que regresar a las historias, las bellas historias de Jesús, con las cuales Él transformó las vidas de las personas que lo oyeron. ¿Qué te parece si para cerrar la semana lees una historia? Quizá quieras leer la historia de Lucas capítulo 15, o las historias que están allí, la historia de la oveja perdida, o de la moneda perdida, o del hijo perdido. O qué tal si quieres leer otras historias de Jesús. Hay tantas en los evangelios, y puedes encontrar allí, escuchar de una forma muy seria y muy profunda la voz de Dios. Te animo a que busques una historia, una parábola, o, en mis palabras simples, un cuento de Jesús, y lo hagas tuyo. Soy Víctor Hugo Juárez, y espero que este devocional ha sido de bendición para ti.
Dios te bendiga.